En una breve charla post partido, el Huevo Acuña hizo lo que pocos jugadores se animan a hacer: exponer a dirigentes y a hinchas. Quédate acá. Te digo la verdad, y de esto no lo quiero hablar más. La verdad, el único que me llamó fue River, fue Marcelo. Después ningún club más preguntó del fútbol argentino y creo que los dirigentes de Racing se manejaron muy mal. Me ensuciaron a mí, a mi familia, recibí amenazas de mucha gente, más que nada de mi familia y nada, solo por lavarse las manos de ellos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ni bien terminó el partido entre River y Newell's, el periodista de ESPN, Jarroch, dialogó brevemente con el Huevo Acuña, quien sin pelos en la lengua apuntó directamente contra la dirigencia de Racing y envió un tiro por elevación contra algunos de los hinchas racinguistas que en la semana se expresaron en las redes sociales en contra de este paso del exjugador del Sevilla a River y también enviándole amenazas directas a sus familiares. Bueno, el defensor obviamente no se quiso quedar callado y por ende, cuando Jarroch le preguntó sobre su llegada a River, Acuña fue muy directo en decir que sintió un destrato por parte de la dirigencia de Racing, tratándola también de mentirosa y también apuntándole a aquellos que decidieron atacarlo directamente a través de las redes sociales, como dije antes, exponiendo así un sistema que lamentablemente se repite mucho en el mundo del fútbol y por eso yo hoy quiero hablar con ustedes para darles un poco de contexto y también para que entiendan cómo se manejan ciertos dirigentes, ciertos políticos de los clubes de fútbol que intentan manipular la información, intentan también salvar su imagen, pero sobre todo lo que intentan hacer es capturar votos y hacer de cualquier caso un hecho político. Concretamente, ¿qué es lo que pasó acá? Que obviamente cuando el mundo Racing se enteró que el Huevo Acuña cruzaba el charco para dejar el viejo continente y llegar a River, lo que muchos empezaron a especular es por qué no volvió a Racing y sí a River, entendiendo que el Huevo Acuña está identificado con la academia, más allá de que el jugador no nació de Racing, sino que nació en Ferro. Pero esto no hizo más que exponer a los dirigentes de ese club, porque obviamente que a donde apuntaron todo fue al presidente Blanco, preguntando por qué no se hizo el esfuerzo en traerlo. Blanco, lo poco que dijo mediáticamente fue bastante diplomático, diciendo que el jugador habrá optado por su beneficio deportivo, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Dejó entrever que entendía la postura del jugador y esto hizo que muchos periodistas no entendieran o no quisieran entender por qué el Huevo Acuña había dicho lo que dijo. Bueno, yo lo que le quiero contar a ustedes es que muchas veces los protagonistas, en este caso los dirigentes, no necesitan salir a hablar y ponerse a favor o en contra de un pase determinado o de un jugador o de las declaraciones del mismo. Muchas veces lo que tienen que hacer es levantar el teléfono, hablar con los representantes de los medios tradicionales o no tradicionales de comunicación y pasarles letras sobre lo que tienen que decir, cómo tienen que actuar y cómo tienen que abordar un tema o desviar el foco del mismo para así lavar su imagen. Y esto es mucho de lo que se empezó a ver en las primeras horas del día lunes, cuando obviamente muchos de los periodistas empezaron a discutir la actitud y las palabras de Acuña, analizando frase por frase, analizando gestos, y ustedes ya saben después cómo es el tratamiento de las noticias, obviamente sin querer exponer todo el trasfondo que es lo que les estoy explicando. Muchos dirigentes también toman partido en nombre de un presidente o en nombre de un candidato a presidente, entonces también hablan con periodistas, hablan con protagonistas, hablan con influencers y les dicen prácticamente qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que decir. Entonces a eso se refiere Acuña cuando habla de dirigentes que ensuciaron su nombre, cuando habla de dirigentes que le faltaron el respeto o cuando habla de dirigentes que mintieron. Porque obviamente que lo primero que se trató de dejar en claro desde Avellaneda fue que Racing
se comunicó en reiteradas oportunidades con Acuña y este les habría dado la negativa diciendo que tenía la intención de quedarse en Europa por 2 años. Muchos también trataron de comparar este caso con el de Chiquito Romero, lo cual son dos casos completamente distintos. Para quienes no recuerden, Chiquito Romero, que en ese momento se encontraba entrenando en las instalaciones de Racing, repentinamente decide firmar contrato con Boca. Entonces eso sí fue más un destrato por parte del protagonista, a mi humilde entender, obviamente, para con la academia, pero esto no tiene nada que ver porque el Huevo Acuña no tenía ninguna relación con Racing más allá de él haber tenido un paso deportivo y profesional por la academia, pero estaba en el Sevilla, estuvo en Europa desde hace muchos años y solamente volvía a Argentina para jugar con la selección. Por ende, apareció la oportunidad de River a través también de un protagonista como Germán Pesela, de quien también voy a hablar en un ratito. Y eso hizo que entonces el contexto para que Acuña retornara al país fuera distinto al contexto que había hace 30 días atrás, cuando, por ejemplo, Gallardo todavía ni aparecía en el horizonte del hincha de River para volver al club millonario. Entonces, obviamente que tratar este asunto de manera simple, creyendo que Acuña vino por intereses económicos más allá de la oportunidad de volver a su casa, Racing, es querer subestimar el sentimiento de un jugador y querer exponerlo para tratar de salvar un costo político, entendiendo que el jugador en este caso iba a actuar como normalmente actúan los jugadores, que es callándose la boca. ¿Y por qué decía antes que iba a nombrar a Germán Pesela? Porque en River estuvimos muy cerca de tener un caso similar, donde los dirigentes, sin hablar públicamente al respecto, se comunicaron en privado con ciertos periodistas para poder operar y hacer un lavado de imagen respecto a lo que era la incorporación de Pesela a River. Yo lo había contado en su momento, cuando todavía estábamos en el receso por la Copa América. Germán Pesela, en momentos en que tenía que integrarse a la selección para ir a disputar la Copa América, fue a ver un partido entre River y Tigre y aprovechó ese momento para poder hablar con Jorge Brito y con Poncio y así ponerse de acuerdo para lo que iba a ser el traspaso del capitán del Betis en aquel momento a la institución millonaria. Bueno, no hubo acuerdo porque lo que se había arreglado de palabra entre River y el jugador difería a lo que estaba en el contrato presentado con el defensor de la selección nacional. Esto generó el disconformismo, por no decir el enojo, de Pesela, quien puso entonces las negociaciones en el freezer, le habló con su representante, le dijo que daría una respuesta ni bien terminara la Copa América. Obviamente que ni bien terminó el certamen continental, no hubo acuerdo y por ende Pesela decidía volver al viejo continente. De hecho, Brito, en la presentación de los refuerzos, donde estaba De Michelis, dijo que este no era el momento de Pesela para volver al club, pero que eso no quitaba que no fuera a volver en un futuro. Bueno, ese futuro terminó siendo 72 horas porque a las 48 horas de Michelis dejó el cargo, dejó de ser el técnico de River, 24 horas después prácticamente asumiría a Gallardo y con la vuelta de Gallardo se producía entonces el retorno de Pesela. Pesela que es amigo de Acuña y estaba al tanto de la situación también personal por la que atravesaba el jugador. Por ende, eso también lo ayudó al muñeco Gallardo y a River, obviamente, a tomar nota de lo sucedido y a actuar. Esto es algo que Racing no hizo, me imagino yo por desconocimiento, dudo que haya sido por falta de interés, habrá que ver si económicamente le daba a Racing para poder igualar la oferta que le terminaría haciendo River. Pero esa es la razón por la que Acuña termina desembarcando en Núñez y no en Avellaneda. Pero al margen de eso, yo lo que les quiero contar acá es por qué sistemáticamente los políticos intentan manipular la realidad e intentan ensuciar a otros para tratar de salvarse a ellos.
Y por eso es que nunca tenemos que perder de vista los contextos y el hecho de que clubes como Racing, como River, como Boca son muy políticos. Y en cada club, cuando se está transitando la mitad de un periodo de gobierno, la política empieza a jugar y muy fuerte, porque hay intereses creados por quienes quieren mantenerse en el poder y hay intereses también generados por quienes quieren acceder a ese poder y acceder a esa presidencia. Nosotros muchas veces acá hablamos de la fractura interna que existe en el oficialismo entre los intereses de Patañán y los intereses de un Di Carlo, ambos queriendo ser presidente en las próximas elecciones. Y en Racing está pasando lo mismo con Blanco, actual presidente de Racing, y con Diego Milito, quien tiene intenciones de volver al club, pero volver jugando muy fuerte, siendo el próximo presidente de la institución de Avellaneda. Entonces, acá el caso Acuña vuelve a aparecer nuevamente para tratar de un lado ensuciar al otro y del otro lado intentar lavarse las manos y las culpas, tratando de explicar por qué el jugador en este caso no habría vuelto a Avellaneda. Y qué mejor razón para eso que hacerlo quedar como un mercenario y hacerlo quedar como un mentiroso. A River le pasó algo similar a principio de año con la posible vuelta de Borré, quien terminó yéndose a Inter de Porto Alegre, con la posible vuelta de Alario, quien también se fue al club brasileño, y también ha pasado con otros jugadores. Lo que pasa es que también cuando yo hablo de los hinchas y el tiro por la elevación que lanza Acuña, es porque muchas veces el hincha no entiende que los jugadores, más allá de sus sentimientos y sus afinidades, son profesionales, que toman decisiones por ellos, pero también por la familia. Y los hinchas tampoco entienden que la relación de amor con los protagonistas, en este caso con los jugadores de fútbol, también se puede transformar en odio de un día para el otro. Porque lamentablemente la pasión no es racional y la pasión muchas veces hace que hoy amemos con fuerza a una persona y después con esa misma fuerza la terminemos odiando cuando esa persona decide tomar una decisión distinta a la que uno quiere. Y esto es algo que entienden muy bien los dirigentes de fútbol y por eso constantemente intentan manipular y constantemente intentan jugar de alguna forma con los sentimientos del hincha, vendiéndoles una situación que no es así. Casos que podemos utilizar como ejemplo recientes, si quieren, es el de Juan Román Riquelme contra el defensor, el Colo Barco, quien decidió ejecutar la cláusula de rescisión, aún entendiendo que el jugador reiteradas veces quiso renovar contrato con Boca, que reiteradas veces hasta se opuso a ventas que el club Ceneice quería realizar del jugador para desprenderse del mismo. Sin embargo, en un momento donde se cansó de que no lo escucharan, se cansó de que las negociaciones se trabaran, de que las negociaciones se patearan para el futuro, decidió hacer lo que más le convenía a modo personal, recibiendo una oferta del viejo continente, en este caso del Brighton, y entonces el jugador tuvo que optar por su beneficio propio, beneficio que, dicho sea de paso, le dejó un rédito económico al club, no es que se fue libre, pero esto no impidió que Juan Román Riquelme saliera por cuanto medio de comunicación había para declarar en contra del jugador y en contra de su representante. Otro caso casi similar, pero distinto en realidad, fue el que vivió Independiente con Barco, con quien tenía todo acordado de palabra y finalmente el volante terminó también arribando al club de Núñez. Pero en este caso lo que había ocurrido fue que Independiente le hizo una oferta, no le depositó el dinero que le había prometido, ese depósito se fue dilatando con el correr de los días, con el correr de las semanas, hasta que apareció la propuesta de River y en consecuencia el jugador le pidió a su representante que frenara todo, le pidió a su representante que hablara con Independiente para que no realizaran el depósito porque decidía aceptar la oferta de River y en consecuencia firmar su contrato con la institución millonaria. Obviamente que Independiente
volvió a usar el mismo método que tantos dirigentes utilizan para distorsionar la realidad, para salvar su imagen política y para hacerle creer a los simpatizantes, en este caso del Rojo, que Independiente había hecho todo lo humanamente posible para que Barco volviera a su club de origen, pero que no pudieron convencerlo de lo contrario, alegando que había existido una oferta aceptada por el jugador, pero que después de haberles dicho que sí, se desdecía de sus palabras, cuando en realidad lo que ocurrió fue que el jugador dijo que sí y después lo que se le había prometido nunca se le cumplió porque ese dinero jamás apareció en su cuenta bancaria. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que a mí me parece que la gente, sobre todo la gente que decide tomar postura en las redes sociales, la gente que decide enviarle mensajes a los protagonistas y a su entorno, esos mensajes de hate, como dije antes, esas amenazas sin sentido, como también dije al principio de este video, tienen que tomarse el tiempo de poder discernir entre lo que es real, lo que es supuesto y lo que es erróneo. Porque si no, la gente, además de ser víctima de quienes transgiversan, de quienes desinforman, también pasan a ser un medio de acción. Entonces no podemos nosotros, la gente, prestarnos a el juego de personas que responden a intereses distintos al del hincha. El hincha, como dije antes, se maneja por la pasión, por el amor por los colores, y los políticos usan ese supuesto amor por el escudo, pero para perseguir su verdadera ambición, que es el poder, que es el dinero. Y por eso aplaudo posturas como la del huevo Acuña, que sale a exponerlos, que no se calla la boca para hacerla fácil, para hacerla de, bueno, no digo nada, que la gente cree lo que quiera, total, el tiempo pasa, sino que intenta poner a cada uno en su lugar para que la gente pueda ver con nombre y con apellido quién es quién en este ambiente de un fútbol que cada vez se hace más y más turbio. Pero bueno, gente, esta era una breve reflexión que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Recién está arrancando la semana que uno supone que va a estar tranquila, si bien puede llegar a haber alguna novedad desde incorporaciones o éxodo de jugadores en el mercado interno, local, pero bueno, esto de Acuña me parece que hizo bastante ruido y por eso yo quería aprovechar para contarles cómo es un poco la parte de adentro de la cocina en el mundo dirigencial, para que entiendan que nada es casual en el mundo de la política del fútbol y que nada es tampoco inocente, que acá hay intereses en juego y que cada uno persigue esos intereses para llevar agua a su molino y sacar un rédito propio que puede ser tanto económico como político y muchas veces o la mayoría de las veces son las dos. Si les gustó este video, por favor, bánquenme con un pulgar para arriba y si no se suscribieron, suscríbanse. Ya estamos por llegar a los 5.000. Cuando lleguemos a eso, vamos a estar sorteando esta camiseta firmada por los jugadores del plantel 2023. Así que dale, tenemos que seguir creciendo en esta comunidad para poder seguir hablando de lo que más nos gusta, que es nuestro queridísimo Club Atlético de River Plate. Que tengan un hermoso resto del día y nos seguimos viendo en la semana.